Muy buenas noches ya aquí, o tardes todavía. Tardes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias en la persona de Sergio, a todos los organizadores por la oportunidad de compartir esta experiencia, de estar sobre todo aquí en el Distrito Federal, y a todos los valientes que han aguantado, digamos, una capacidad de supervivencia notable, estas horas tan intensas, pero que pienso se han visto, digamos, justificadas por las interesantes ponencias que hasta este momento he venido escuchando, por lo cual también me complace mayormente ser parte de esto. Bueno, creo que todos los pueblos tenemos la idea de ser el ombligo del mundo. Y yo también lo pensé, hasta que, llegando aquí, recibí tantas preguntas respecto a Paraguay que dije, tal vez la gente no mire su ombligo. Entonces decidí que tengo que, antes de comenzar a hablar de este programa, hacer unas breves comentarios sobre qué es Paraguay, un país que está en el medio del continente americano, por esas cuestiones fisiológicas que parece que no son tan caras, decimos que somos el corazón de América. Estamos entre Bolivia, Brasil y Argentina, no tenemos salida al mar. Es un territorio de poco más de 400.000 kilómetros cuadrados. Está atravesado de norte a sur por el río Paraguay, que lo divide en dos regiones, en el cual, digamos, en las cuales habitan cerca de 6 millones de personas. Digo, este año se hace el censo y sabremos efectivamente cuántos somos. En la región oriental, la que da, digamos, del lado de Argentina y Brasil, habita el 98% de la población paraguaya y el 2% está en la región occidental o Chaco, que compartimos con Bolivia y en parte Brasil también y la Argentina. Los rasgos históricos, muy brevemente, bueno, fuimos descubiertos, entre comillas, parece que el descubrimiento fue mutuo de todos modos, ¿verdad? En 1514, Asunción se funda en 1537, y después de casi 300 años de colonia, hemos tenido dos guerras muy importantes con los países vecinos. La primera de ellas digamos, de 1864 al 70, que diezmó prácticamente la población paraguaya. Del 1.000.000 de personas que vivían en ese entonces en el país, quedaron solo 200.000. Y de esas 200.000, y esto tal vez al profesor que dicen que ayer estuvo dando una charla muy interesante respecto a la relación hombre-mujer, quedaban nada más que 10.000 hombres y el resto eran mujeres. Así que imagínense, ¿verdad? Las posibilidades, ¿verdad? Muy, muy extendidas. Bueno, ¿qué características además tiene, verdad? Que hemos tenido varias dictaduras, la última, muy larga, desde el 1954 hasta 1989, del general Alfredo Stroessner, una dictadura militar larga, sangrienta, sombría, que también, digamos, contribuyó mucho a hacer desaparecer Paraguay del mapa, ¿verdad? Logró, con un largo silencio y ocultando, bueno, no había internet en ese entonces, las comunicaciones no eran tan fluidas como ahora. Paraguay fue un país olvidado, ¿verdad? Y recién a partir del 89 inicia un proceso de transición democrática que tiene, por supuesto, sus bemoles, porque la incidencia de la larga dictadura afectó todos los órdenes de las relaciones sociales, ¿verdad? Y significó la expulsión de mucha gente pensante, intelectuales, artistas, etcétera. Y bueno, digamos que todavía estamos pagando las consecuencias de todo aquello. Pero ¿qué también tiene de muy particular Paraguay? Que es un país bilingüe y es probablemente el único país de toda Latinoamérica en que una población que no es indígena habla como primer idioma un idioma indígena.
Entonces, la mayoría de los paraguayos somos bilingües, muchos en guaraní, que es nuestra lengua original, y en castellano. O sea, la mayor parte de los paraguayos habla primero el guaraní y luego aprende el castellano. Eso significa mucho, porque se trata de la convivencia, no siempre fácil, de dos idiomas que implican dos cosmovisiones completamente distintas del mundo, y se da un fenómeno que yo creo que es muy atractivo para todos los lingüistas, cómo supuestamente la lengua dominante termina siendo dominada por el guaraní. Yo le decía ayer a los compañeros que cuando tengo que hablar castellano ante un público tan selecto y variado, tengo que hacer un switch para no comenzar a usar los modismos y sobre todo la conformación, digamos, de las frases que directamente las extraemos del guaraní y que, bueno, entre nosotros nos entendemos, pero solo entre nosotros. Pero en un nosotros, ojo, que no es solamente Paraguay, es un nosotros que tiene también parte del norte argentino, parte de la chiquitanía boliviana. O sea, el territorio paraguayo es un territorio culturalmente de referencia para muchos pueblos, y en el norte argentino también hay regiones que hablan el guaraní. Fue, bueno, parte de nuestro territorio, dicen que en épocas pasadas. Bueno, ¿por qué yo les quise traer este programa para presentarlo? Porque es una experiencia integrada de planeación y gestión. O sea, las dos cosas acá nacieron juntas, se dieron unas circunstancias muy particulares. Generalmente los planificadores sabemos que solemos primero hacer los planes y luego ver cómo eso se va a ir aplicando, ¿verdad? Acá las dos cosas están tan imbricadas que sería muy difícil decir si fue primero la gestión, después la planeación o viceversa. Que tiene en la cultura su tema impulsor y articulador. Surge cuando varios proyectos urbanos ya estaban siendo definidos y puestos en marcha, todos ellos con motivo del bicentenario de la independencia paraguaya de España, que se cumplió en mayo del año pasado, nos independizamos en 1811, y fueron estos proyectos promovidos por distintos organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de Asunción, la Secretaría de Cultura, etcétera. Y también tiene una particularidad que integra desde el vamos el estamento político y el técnico. Entonces nos pareció interesante, por eso tal vez también para Sergio, hablarles de esta experiencia. Bueno, Asunción. Asunción, como les dije, fue fundada en 1537 y esta era la ciudad, digamos, este es un plano de 1785, y esta era la ciudad hasta la época de la independencia. O sea, no tuvo grandes cambios en esos 20, 30 años siguientes, y como ustedes pueden ver, era una ciudad no trazada. ¿Y a qué se debió eso? Visto que el urbanismo hispano, digamos, permeó con un modelo muy interesante casi todo el continente. A que las características del suelo, tanto su composición físico-química, como la topografía y el régimen de lluvias hace de este territorio algo bastante difícil de domar con un trazado rígido. Entonces, todo aquello que se ve como senderos en realidad eran surcos excavados por los agentes atmosféricos, especialmente el agua. Entonces tenemos una trama orgánica, ¿verdad?, irregular, abierta, formada por una serie de islotes que le dieron estas características que mantuvo hasta 1821. Quiero decirles que Asunción es la capital del país, está asentada sobre el río Paraguay, ahí ven, ¿verdad? Ocupa una península que se asoma sobre el río Paraguay, ven esta situación peninsular, ¿verdad?, que está, bueno, bordeada por el río, casi salvo un lado, y verán ahí que esta es una trama en damero, que no tenía originalmente la ciudad. El centro histórico de Asunción es este que ven acá, más denso, ¿verdad?, y acá abajo se ven unas zonas que nosotros llamamos bañado, que son zonas anegadizas, que en realidad se formaron luego de la rectificación que se le impuso a la ciudad debido a la erosión. O sea que fue la acción humana que generó estos
estos sitios que hoy día están siendo ocupados por asentamientos precarios. Asunción es una ciudad de 500.000 habitantes, 520 aproximadamente, que ya no crece desde el punto de vista poblacional, pero sí crece su zona metropolitana. Entonces, con la zona metropolitana llega a casi 2 millones de habitantes, en un radio que va más o menos unos 35, 40 kilómetros alrededor de la ciudad, y con su región, de la cual forman parte unos 42 municipios, llega a los 2.300.000, entonces estamos hablando de que casi el 46% de la población paraguaya se asienta en un territorio que está en un radio de unos 100 kilómetros alrededor de Asunción. Bueno, volviendo entonces, este mapa que ven acá tiene el norte abajo, porque en la época en que se hizo todavía la convención de poner el norte arriba no estaba, ¿verdad? En cambio aquí ya, esto es de 1869, cuando ya la rectificación que le impuso el primer gobernante del Paraguay independiente, que también finalmente se autodenominó supremo dictador, decidió que había que rectificar para dar a esta ciudad, según sus palabras, el aspecto, digamos, de centro urbano que no tenía. Y le pareció que lo más adecuado era hacer aquello que los españoles no hicieron, ¿verdad? Con muy buen criterio, debido a justamente las características del suelo y de la topografía, digamos, en general. Bien, Asunción tuvo un crecimiento relativamente pausado, ¿verdad? Aquí ya el damero está bien consolidado, hasta los años 60, ¿verdad? Mantuvo una escala baja de no más de piso, de edificios de no más de 2 o 3 pisos, y esta es una imagen de finales de los 50, cuando se está construyendo uno de los primeros edificios en altura que quedó único, digamos, hasta la década de los 70, cuando viene el gran cambio en la ciudad. Y este gran cambio se da por distintos factores, no voy a entrar ahora en eso porque se nos iría todo el tiempo, pero básicamente consistió en lo siguiente: un proceso de densificación del centro histórico con la construcción de torres, ¿verdad? Torres de edificios que sustituyeron básicamente a la función residencial, trasladándose allí todo el sector de servicios y generalmente las oficinas. Digamos que también hubo una migración de edificios institucionales muy importantes que generaban toda una dinámica propia, como la misma Municipalidad de Asunción, los tribunales, el Banco Central y otra serie de edificios muy importantes abandonaron el centro histórico y fueron creando nuevas centralidades en los extremos de la geografía asuncena. Y finalmente, digamos, en ese tiempo, comienza el... Ahí se fue. Bueno, la ocupación, se intensifica la ocupación de estas áreas bajas, que son producto de la sedimentación, de la erosión producida por aquel fenómeno, por aquel proceso de rectificación, y entonces también el fenómeno de los inundados periódicamente por la crecida del río, pero directamente la gente está ocupando el lecho del río, ¿no? Bueno, digamos que también en este periodo se da el crecimiento de las otras ciudades aledañas a Asunción y se conforma el incipiente sistema metropolitano, que luego se desarrollaría con mucho más ímpetu en los años siguientes, y también eso comportó un fuerte impacto a los edificios históricos. Digamos que gran parte del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad sucumbió bajo el impacto de esta política de densificación y de las 2 o 3 torres, que eran llamadas torres genéricamente, porque eran edificios de no más de 8 o 9 pisos, surgieron edificios de muchos pisos más en una cantidad de prácticamente 10 o 15 veces superior, ¿verdad? Y todos en un radio muy, muy cercano. Bien, a fines de los 80 comienza un proceso de decadencia del centro histórico muy similar a los que han vivido otros centros
de los distintos países, ¿verdad? Digamos que la estrategia de deslocalizar los edificios y otros equipamientos colectivos como las terminales de ómnibus, la decadencia del sistema ferroviario que también le sacó impulso a la zona en torno a la estación de ferrocarril, resultó mucho más vital que la densificación del centro histórico. Entonces, las grandes tiendas, las sedes centrales de los bancos y empresas financieras se fueron trasladando a los límites de la ciudad, creando fortaleciendo estas nuevas centralidades, bajo el impulso también de las empresas inmobiliarias que fueron las que marcaron la tónica del tipo de urbanización que se habría dado. Y al mismo tiempo creciendo muy fuertemente los municipios metropolitanos del primer cinturón sobre todo, también por la conjunción de dos fenómenos. Por un lado, clase media y jóvenes que encontraban más conveniente mudarse de Asunción e ir a vivir a los municipios cercanos porque era todo más barato, ¿verdad? Los alquileres más baratos, inclusive los terrenos costaban menos, y por otro lado la llegada de migrantes del campo expulsados por el modelo agroexportador que se había instalado en el país y que prácticamente privilegió y sigue privilegiando a la agricultura mecanizada, y es porque no requiere mayor mano de obra, ¿verdad? Entonces mucha población campesina migra y se asienta en los entornos de Asunción y en estas zonas particularmente. Bueno, el centro histórico fue decayendo, tuvo unos cuantos planes que no se llevaron a cabo, sirvieron más que nada antecedentes para planes siguientes, hasta que finalmente llega el bicentenario de la independencia y entonces un año y medio antes, el sector público, el gobierno comienza a movilizarse y dicen, bueno, tenemos que dejar alguna marca, algún signo de qué se hizo en como conmemoración, digamos, de la gesta patria, y comenzaron a concretarse algunos proyectos que estaban en carpetas dormidas en los anaqueles de las distintas instituciones. Y uno es el primer tramo de la avenida Costanera, viejo anhelo de distintos gobernantes, esto llevó unos 100 años concretarse aproximadamente. El primer tramo que bordea justamente esta zona, que es del centro histórico, ¿verdad? Bueno, y pasa por los asentamientos, estos asentamientos precarios, que en parte fueron trasladados, pero fueron trasladados en una manera bastante inteligente, pienso yo, porque se negoció con ellos distintas formas de relocalización, así que no hubo mayores crisis, contrariamente a lo que muchos pensábamos que iba a ocurrir. El otro tema es el Metrobús, ¿verdad?, que va a tener una terminal en las inmediaciones del puerto, la restauración de edificios antiguos y la compra por parte del gobierno del Estado paraguayo de muchos edificios históricos importantes que están en manos que son de propiedad privada y que debido a una serie de circunstancias los dueños los estaban dejando caer. También la puesta en valor, la rehabilitación de un barrio muy pequeño que está al sur del puerto, que se llama Barrio San Jerónimo y que también fue, rehabilitado. Bueno, ante esta circunstancia, desde la Secretaría Nacional de Cultura, yo me desempeño desde hace 3 años aproximadamente como asesora del ministro de Cultura, se pensó en lo siguiente: todos estos grandes proyectos muy necesarios, muy importantes todos y que van a marcar sin lugar a duda el futuro de la ciudad, estaban siendo encarados con una visión absolutamente sectorial. La avenida Costanera, una vía, ¿verdad? La otra, el barrio, sí se recupera, etcétera, pero en el entorno del barrio no pasa nada. Y bueno, hay varias, de estas actuaciones que quedaron como sueltas. Entonces, ¿qué se pensó? Se pensó en articular estos proyectos, articularlos y para el efecto, entonces, crear una gran alianza interinstitucional
básicamente del sector público, teniendo a la cultura como elemento aglutinador, digamos como esa cola que iba a pegar un poco todo esto, o bien esa lógica mayor que haría que todas estas piezas de rompecabezas que podían considerarse estos distintos proyectos encontraran una lógica y una racionalidad por lo menos comprensible y que entraran en sinergia. Y dijimos, bueno, vamos a invitar a unas cuantas instituciones, ya no voy a leer, pero hay varios ministerios, entre ellos el de Hacienda, que no es poca cosa, ¿verdad? El Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, bueno, está la Municipalidad de Asunción, están dos universidades, la Católica y la Nacional de Asunción, en fin, una vasta alianza en torno ¿a qué? A un enfoque compartido. Y ahí es que nos pusimos a pensar, ¿y cuál iba a ser este enfoque? ¿Por qué razón estas entidades, que cada una con su proyecto, la Secretaría de Turismo el suyo, la Secretaría del Ambiente otros, iban a querer entrar en sinergia cuando estaban haciendo supuestamente bien lo que hacían? Y ahí dijimos, vamos a encontrar un leitmotiv, un algo que sea, digamos, lo suficientemente estimulante como para que todos quieran participar de esta idea. ¿Y cuál fue? Y fue la idea del agua. ¿Y qué quiere decir la idea del agua? El nombre Paraguay, ¿verdad? Vamos a ver un poco acá, después vuelvo al otro. El nombre Paraguay en realidad es Paraguay, y quedó en Paraguay porque a los españoles le costaba pronunciar la U, ese sonido no existe en castellano. U quiere decir agua. Paraguay es, digamos, el agua que se asemeja al mar. Y tenía mucho que ver con la extensión importante de este río. Yo cuando veía el Magdalena ayer decía que parecido al río Paraguay, ¿verdad? Un río muy importante que corre de norte a sur, acá está el Pantanal, ¿verdad? Y va hasta lo que ahora se llama Río de la Plata, pero yo les ruego que se fijen, y acá esto, que es un mapa de 1776, ¿verdad? Elaborado por un francés, al río lo llamaba Paraguay, al territorio que hoy día coincide exactamente con la cuenca del Plata, lo llamaba Paraguay, y al mar, era el mar del Paraguay. Entonces, este territorio del Paraguay, que coincide con la cuenca, tiene como punto central Asunción, acá. Ustedes verán que es casi equidistante de varios puntos. ¿Y saben cómo se llama Asunción en guaraní? Paraguay. O sea, cuando nosotros hablamos guaraní, si decimos vamos a Asunción, no decimos en guaraní, se usa Paraguay. O sea, la ciudad conservó el nombre original de todo este territorio. Bueno, alrededor de esto trabajamos. Y desde ahí entonces fueron surgiendo, digamos, estos ejes de actuación, que es el fortalecimiento integral de la dimensión cultural, o sea, la cultura acá fue el motor de todo esto, el impulso del ocio y el turismo local e internacional, el fomento de la economía creativa, la mejora del espacio público y del tejido institucional, porque el espacio público, no solamente en el centro histórico, pero particularmente en el centro histórico, estaba y sigue en parte estando muy degradado, muy deteriorado, y sobre todo muy poco vivido cívicamente, y lograr entonces, a través de este tema de la cultura, la proyección nacional e internacional del Centro Histórico de Asunción. Bueno, fíjense también el tema del agua. Acá estamos viendo el otro eje, que es el eje hídrico, Pantanal, y fíjense, es uno de los sistemas de humedales más grandes del mundo. También con respecto a esta línea, Asunción está en el centro. Bien, ¿cómo trabajamos? En dos niveles que se articularon siempre. Un nivel que fue el político, organizado en torno a una mesa interinstitucional que estaba integrada por las autoridades de las respectivas instituciones. Claro que no se iba a ir a todas las, no siempre los ministros o el intendente iban a estar en todas las reuniones, pero la consigna fue
que si no podían ellos, se fuera una persona que tuviera línea directa con el titular. Eso nos facilitó muchísimo las tareas porque fue abriendo los canales, superamos distintos obstáculos porque el tiempo era muy estrecho. Yo les estoy hablando de inicios del 2010. Esto arranca en marzo, a finales de marzo del 2010, y teníamos que para mayo del 2011 tener ya algo que mostrar en términos de sinergia de estos proyectos, ¿verdad? Y el operativo conformado por un equipo técnico del cual éramos parte los técnicos de estas distintas instituciones, con una asesoría internacional que nos sirvió de mucho apoyo y con la cual también creamos un sistema bastante innovador, al menos para Paraguay, de trabajar con una cooperación externa. Bueno, estas son las áreas de actuación: la cultura, el turismo, el urbanismo, el medio ambiente y la economía, siempre en el marco de un respaldo de gobernabilidad, sin lo cual nada de esto es factible. Bueno, tuvimos, digamos, en 3 meses produjimos el análisis y el diagnóstico. En realidad fue una tarea relativamente simple porque no hicimos más que acopiar información que ya existía, actualizarla en alguna manera, y finalmente un programa integral de actuación que se presentó al presidente de la República en un acto público, ¿verdad?, en el Palacio de Gobierno, y a partir de lo cual este programa fue declarado de interés nacional. Lo que ven marcado en línea roja es lo que por ordenanza municipal es el centro histórico de Asunción, y lo que está en amarillo alrededor es la zona de amortiguamiento. Ambos tienen normativas específicas. Bueno, ahí está la serie de actuaciones, no voy a entrar en cada una de ellas, simplemente quiero comentarles algunas. No sé cómo estamos con la hora. Sí, bien. Está bien. Bueno. Comentarles algunas que tienen que ver con estas acciones que están hoy en marcha, pero no son las únicas, sino me parecieron las más interesantes porque tienen un impacto social y ciudadano bastante resaltante. Bueno, uno es la refuncionalización de parte del edificio del puerto de Asunción y del muelle. Asunción nace como puerto, y el puerto fue el equipamiento más importante hasta, yo diría, mediados del siglo pasado, junto con el tren que después también, digamos, a mediados del 800 también se incorporó. Pero el puerto no solamente era, digamos, un lugar atractivo por el comercio y todo lo que de ahí se hacía. Fíjense que a comienzos de los 60, Asunción no tenía aeropuerto, entonces se volaba desde el puerto con hidroaviones, o sea que funcionaba de puerto y aeropuerto también, ¿no? Y era un lugar digamos, convocante para un público muy variado de personas que iban y se reconocían en esta centralidad alrededor de la cual existían bares, negocios y una serie de otros servicios. Bien, esto fue decayendo dramáticamente. El puerto de Asunción ya hoy, desde el punto de vista económico, no significa prácticamente nada. Han ido surgiendo muchos puertos privados que resultan 1000 veces más eficientes, simplemente porque a raíz de la corrupción imperante, digamos, se perdían mercaderías y pasaba todo lo que ustedes pueden imaginar, y los importadores y exportadores directamente recurrieron a otros puertos, ¿verdad? Y esto se volvió una zona muerta directamente, a tal punto que cuando se hizo la primera actividad, sobre la cual muy brevemente les voy a hablar, mucha gente llamaba para preguntar dónde quedaba. Sobre todo la gente más joven, y más joven yo digo de 35 años para abajo, no sabía que teníamos un puerto en Asunción. Imagínense cómo se borró de la memoria, o sea, prácticamente no apareció en la memoria de los jóvenes el tema del puerto. Bueno, aquí fue muy interesante porque hubo un grupo ciudadano que se organizó, creó una actividad semanal llamada Puerto Abierto, a partir de la cual todos los sábados, ¿verdad?, desde hace más de un año ya a esta altura, hay una convocatoria para todo tipo de público, es todo gratuito, absolutamente, y acá pasa de todo, hay artistas, hay ferias, hay, bueno, en un año y
un par de meses que viene, son en total unas 60, 70, no, menos de 60 semanas, creo que son en total, sí, 60 semanas, hemos recibido ya 70.000 personas, ¿verdad?, que han venido y han estado presentes acá. Bueno, dentro de esos asentamientos precarios hay uno que se llama, denominado La Chacarita, que está, digamos, que es precario en el sentido de que es popular, pero en realidad ya no es precario en el sentido físico. ¿Por qué razón? Precario digo por el tema más bien de la tenencia, etcétera, pero es un barrio tradicional de gente muy arraigada y que está en una zona alta de la ciudad, pegada al centro histórico, pero que por distintas circunstancias no se integró orgánicamente al centro. Este barrio mantiene todavía las características de la trama original de Asunción, no fue nunca rectificado, entonces tenemos allí en pleno centro un arquetipo de lo que habría podido ser Asunción si no hubiera intervenido esta rectificación francista. Este es un barrio con mucha identidad, lamentablemente debido a los asentamientos precarios, sí, esos en las zonas inundables que periódicamente suben cuando las aguas también suben, ¿verdad?, se los asocia mucho con las actividades no siempre lícitas de estos asentados en las más recientes, y por lo tanto mucha gente lo considera un barrio peligroso, cuando en realidad esta zona alta no lo es. Entonces, con un trabajo muy bien, digamos, direccionado por parte de personas que saben manejar situaciones digamos, de promoción con barrios populares, comunidades, se han organizado circuitos para que quien quiera pueda conocer este barrio y conocer lo que es el barrio en sí, lo que son sus tradiciones culturales, lo que puede ofrecer y sobre todo gozar de la vista espléndida del río que desde este lugar se tiene. Bueno, ya hay una serie de proyectos de hacer miradores, terrazas, etcétera, pero lo interesante además de esto es que los guías turísticos son los propios pobladores. Ahí se hizo un proceso de formación y ustedes verán allí informador turístico cultural, son ellos mismos los que administran los circuitos, ya, ¿verdad? Se van formando, significa para ellos también ingresos, porque la gente queda a comer, a tomar, etcétera. Entonces es una activación económica que se da de este lugar y que ya está en manos de los propios pobladores a través de una organización que ellos tienen, que es una cooperativa. Desde la Secretaría de Cultura seguimos dándole insumos de capacitación para evitar que esto termine siendo una cuestión folclorista. Queremos preservar, digamos, la identidad del barrio y respetar la capacidad de carga, que no se vuelva esto digamos, que se mate la gallina de los huevos de oro. Bueno. Otra actividad que también tiene carácter semanal es el rescate de este parque, que es un lugar digamos, todavía de remanencia del bosque nativo que estaba en el lugar, digamos, en la época de la colonia, de la conquista y la colonia, y que también por su pertenencia al centro histórico y su cercanía a una serie de sitios, entre ellos la Chacarita y los asentados recientes, se volvió sumamente peligroso y entonces fue abandonado por la población que acudía aquí a hacer jogging y andar en bicicleta y una serie de hacer picnics y cosas así. Bueno, estamos haciendo el rescate de este parque a través de la ocupación con actividades lúdicas, educativas, de entretenimiento, deportivas, y trabajando también con los pobladores de la zona, de los vecinos, digamos, que son los que están haciendo un trabajo de tipo en parte voluntario y en parte rentado de limpieza, mantenimiento y seguridad. Bien, ahí está el Parque Caballero, es este que ven acá, el que está marcado en rojo, y dentro de los varios aliados que tenemos, también los ferrocarriles del Paraguay forman parte de nuestra alianza y nos han cedido en uso
varios edificios, y entonces en ellos estamos colocando distintas ofertas culturales y para el tiempo libre. Entonces tenemos, por ejemplo, los talleres, una zona de talleres donde pondremos ferias, y varios de los feriantes van a ser, digamos, pobladores de las zonas aledañas que normalmente están ubicados en otros sitios, ocupan veredas, etcétera, y que tienen mucho interés en trasladarse aquí porque se dan cuenta de que van a tener mejores oportunidades y con mucho más orden y seguridad también para ellos. Este es un galpón que va a ser, que está ya siendo recuperado y restaurado para un centro de visitantes que está al costado del Parque Caballero, y entonces se va a integrar con todas estas actividades. Aquí se va a poner todo un centro de alfabetización digital para niños y sobre todo para adultos mayores. Y otro tema interesante es que a partir de este programa y la visibilidad que fue adquiriendo el centro histórico, sobre todo con los festejos que se hicieron durante el mes de mayo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió volver al centro. Entonces, si bien se había trasladado, como les había dicho al comienzo, fue uno de los primeros junto con la municipalidad a trasladarse, decidió ahora que los tribunales van a quedar donde ya ahora están, ¿verdad? Porque aquí no habría lugar para ponerlos. Pero nos pidió que juntos viéramos cuál sería la posición cuál sería el predio más indicado para que la Corte Suprema se instalara, y ahí entonces, discúlpeme, ya adelanté. Bueno, acá está el Palacio de Gobierno, acá está el Poder Legislativo, y acá hay un predio que nos pareció muy importante, que mira directamente a la bahía, en donde se puede instalar la Corte. Entonces conformaríamos este triángulo prácticamente equilátero, con una fuerte carga simbólica, en la cual diríamos, bueno, está el equilibrio de los tres poderes. No es tan así, pero por lo menos queremos marcarlo. Y este terreno está en donde se va a ubicar, ya en este momento, yo creo que en esta semana se finiquitó la adquisición del predio. Bueno, esto es parte de lo que vamos haciendo como cuestiones concretas, pero todo esto va acompañado ¿de qué? De programas de capacitación. Hay capacitación en varios niveles, y esta en particular que ven aquí, esta lámina, es un curso de posgrado, es a nivel de especialización, pero que va a ser una maestría posteriormente en gestión cultural para el desarrollo. O sea, una de las características que tiene este programa es su alta replicabilidad, porque esto puede hacerse en cualquier otra ciudad, en cualquier otra parte de la ciudad, siempre y cuando detectemos justamente estos temas que pueden aglutinar voluntades y un estilo de gestión que va, digamos, haciendo camino al andar. ¿Cómo llevamos adelante básicamente todo esto? Y con distintos tipos de aporte y recursos, depende del proyecto. Entonces, las alianzas, digamos el convenio es una alianza muy general que luego se especifica en programas específicos, y para cada una de estas acciones hay 3 o 4 instituciones que son las que están llevando adelante, y van incorporándose en la medida también de lo posible el sector privado. Así que para el Parque Caballero, por ejemplo, tenemos el sector privado que está presente, para algunas otras actuaciones también. Entonces estamos haciendo acuerdos ad hoc, y creemos que finalmente es un tema, digamos, una forma relativamente eficiente de ir zanjando las, digamos, las resiliencias institucionales sobre todo, y los varios niveles de conflictividad que muchas veces existen cuando los temas políticos se anteponen a otros objetivos. Quiero señalar que estamos nosotros en un año electoral, el próximo año hay cambio de gobierno, y por supuesto muchas de las lógicas proyectuales de planificación, etcétera, no digo que pasan en segundo plano, sino en tercero y cuarto. Bueno, como conclusión, la recuperación del centro histórico está resultando un proceso generador de múltiples aprendizajes, entre los cuales yo quisiera destacar el potencial de la articulación interinstitucional con el cual
se rompe la práctica de la compartimentación sectorial. La interacción entre las escalas macro y micro de la planificación urbana, porque el programa integral de actuación es una guía, más que nada, ¿verdad?, que orienta, que da orientaciones generales y que se va enriqueciendo a medida que se desatan y suman los efectos multiplicadores. La replicabilidad de la experiencia que está siendo planteada en otras ciudades y en otras áreas de la ciudad. Ya hay 2 barrios asuncenos que comenzaron a hacer sus propias ciudadelas culturales. Los procesos de participación social promovidos desde varios niveles. La comunidad como promotora de su propio proyecto, la ciudadanía como usuaria y el sector privado como aliado estratégico. Y la formación continua para la planificación y gestión urbana entendidos como procesos abiertos. Y finalmente, la transferencia de tecnología entendida también como un proceso de doble vía. Yo les decía que nosotros hemos tenido la asesoría, una asesoría de la Fundación Barcelona Media, pero en realidad fue de doble vía. Hemos aprendido de ellos, que es una organización que tiene muchísima experiencia de haber hecho proyectos de desarrollo basado justamente en los temas culturales, pero también creo que ellos han aprendido bastante de nosotros. Bueno, eso es lo que hasta aquí puedo comentarles y quedo abierta para las preguntas y sugerencias que tengan que hacer. Muchas gracias.